gobernada por los ingleses, que eran protestantes y ellos católicos, muchísimos irlandeses huyeron de la isla a Europa para enrolarse como mercenarios, tanto en el ejército español como en el ejército francés. Inclusive en el siglo XIX hubo un dictador, Leopoldo O'Donnell, que fue de origen irlandés, que fue dictador de España. Napoleón tuvo un mariscal MacDonald, que era de origen irlandés, otro mariscal Clark. En España hubo un tal Luis Lacy, que fue general español. Muchos irlandeses, es más, aquí en México hubo 61 virreyes, 7 de los cuales fueron obispos. Uno de ellos, el último, Juan de O'Donoghue y O'Brien, era sevillano, pero su papá y su mamá eran irlandeses. Eso no se lo sabían. O'Donoghue y O'Brien era irlandés. Y hubo otro virrey, no recuerdo el apellido, Fitzjames, también de origen escocés, pero era también de ese grupo. Para que vean la fuerza que llegaron a tener. Bueno, don Guillén era mitómano, era muy inteligente, tuvo algún trastorno mental. La doctora Ernestina Jiménez Olivares dice que tenía paranoia y era maníaco depresivo. Él decía que era astrólogo, arquitecto, militar, polifacético, es el arte de los sitios, astrónomo, marino, filósofo, esgrimista, médico, escritor, noble, estratega, era experto en defensa militar, en gramática, en poesía latina y retórica, en elocuencia, en geometría, en magia natural, en metafísica, en lógica, en los secretos de Estado, en espagírica, en perspectiva óptica, en hidráulica, en hidrografía, en náutica, en astrología, en secretos de la naturaleza, en arte de la memoria, en química, en geometría numérica, en política, en filosofía secreta, latín, griego, francés, fortificación y escuadrones, arte de la memoria y sagrada escritura. Era su currículum, según él. Bueno, en la Navidad de 1650 se va a escapar de la cárcel de la Inquisición junto con un tal Diego Pinto, y en lugar de escaparse hacia Veracruz, se va a pegar en la catedral. Ahí está la bandera, pero dicen que era el siglo XVI, pero lo van a escuchar. Se va a pegar a la catedral, al Palacio Virreinal. Esa es una foto del Palacio Nacional en el siglo XIX. Si se fijan, tiene nada más 2 pisos, no acaba de piso, ahora tiene 3. En la época de los virreyes eran 2 pisos. Se va a entregar también a la catedral, al Palacio Virreinal, a la calle de Donceles, a la calle de Tacuba y a la calle de Cruz de Talabarteros, unos desplegados donde acusa a los inquisidores de explotadores, crueles, ladrones, venales, sin escrúpulos y mentirosos. Todo esto ocasionó que fuera recapturado y encarcelado por la Inquisición. Quiere hablar con el mismo virrey Luis Enrique de Guzmán, noveno conde de Alba, el marqués de Villaflor, para entregarle su desplegado, y no lo logran. Pero lo que logra es que lo agarren y lo vuelvan a poner preso, ya no salga hasta el día que lo ejecutaron. Trata de escaparse de la cárcel de la Inquisición el 25 de septiembre de 1655, donde es agredido por sus guardias y es herido y queda muy grave. Se va a defender muy bien contra sus acusadores, tuvo varias audiencias, pero fue condenado a morir quemado vivo en el auto de fe del 19 de noviembre de 1659, en el quemadero de la Inquisición, enfrente de la Alameda Central junto al templo de San Diego, y sus cenizas arrojadas a un canal. Se le acusó de hereje, apóstata, sectario de las sectas y herejías de los malditos herejes Calvino, Pelagio, Juan Hus, Wyclifo, Lutero, y de los alumbrados y otras heresiarcas, dogmatista, inventor de otras nuevas herejías, autor y defensor de herejes. Y a su ejecución fueron 40,000 personas al auto de fe, quemaron como a 10. También va el rector de la Universidad Pontificia y la virreina. O sea, fue todo un show, la ejecución de Guillén. Y cuando ejecutaban a alguien, se llamaba auto de fe, les daban chance.
Si se arrepentían, primero los ahorcaban, los quemaban. Si no se arrepentían, los quemaban en leña verde para que tardaran más en morirse. Pero como ven, y Don Guillén no se puso a arrepentir, lo quemaban en la leña verde. Interesante. En mayo de 1662, todos los inquisidores que participaron en el proceso de Don Guillén fueron hallados culpables de gran número de faltas y encarcelados. Por ahí existe un supuesto retrato de Guillén, el que vimos, en un cuadro de Peter von Rubens, artista holandés, denominado Retrato de un joven capitán, pintado en 1620 de la colección Ingen del Museo de Arte de San Diego, lo que nos indica que no es Guillén porque tenía 5 años en 1620. Hay otra versión que dice que fue pintado en 1640, pero el problema es que Rubens murió en ese año. Don Guillén es todo un caso para la literatura. Hay muchos escritores que hablan de él. Ahí está la placa que está atrás de la Alameda, que dice que frente a este lugar estuvo el quemadero de la Inquisición, atrás de la Alameda. Esta es la iglesia de San Diego, que está atrás de la Alameda. Antes era la Pinacoteca Virreinal, ahora ya no sé qué uso le ven, pero está atrás de la Alameda. Hola, estamos aquí en la Casa del Risco, en una maravillosa experiencia con Carlos, yo le digo Mayer, suena bonito, pero estamos aquí en una excelente plática, conferencia magistral que nos dio, increíble, ¿no? Eso se nos queda dentro del corazón en este inicio de nuestro Festival de San Patricio. Buenas tardes, bueno, pues el día de hoy tuvimos el gusto de estar con el maestro Carlos Mayer en una muy grata conferencia sobre Guillén de Lampart, uno de los primeros que vieron la posibilidad de que México se independizara, pero esto en el siglo XVI, toda una verdadera audacia de un irlandés que vino a México y que también quiso unirse a este pueblo mexicano para lograr su independencia. Cosas muy raras pasaron, ya nos platicó don Carlos Mayer, pero muy entendible toda esta conflagración alrededor de él de la Santa Inquisición. Muy importante conferencia, esperemos que la puedan ver. Gracias. Pues mira, este cuate se llamaba Guillén de Lampart, William Lampart o Guillén Lombardo. Vino a México en 1642 en la corte del virrey Diego López Pacheco y Braganza y trató de independizar a la Nueva España porque él era irlandés, había ido a Inglaterra a estudiar y de ahí lo expulsaron, se fue a España, estudió en Salamanca, en Compostela, se dio de alta en los tercios, en los regimientos de infantería del ejército español, en el tercio irlandés, peleó en la guerra de los 30 años en la batalla de Nordlingen y en el sitio de Fuenterrabía.
y luego ya se vino a México con el virrey Diego López Pacheco y Braganza. Este virrey era primo del rey Juan de Portugal, y la corte española lo veía con cierta reticencia, puesto que creían que era aliado del rey de Portugal y que pensaba independizar a la Nueva España para anexarla a Portugal. Entonces le dieron un golpe de estado, lo quitaron y pusieron al obispo Juan de Palafox y Mendoza, el mismo de la biblioteca palafoxiana. Y Guillén, mientras estaba viviendo aquí en la Nueva España, se reunía con ciertas gentes que no eran muy recomendables para los españoles, y conoció a un indígena que consumía peyote, se hizo amigo de él, él inclusive consumió peyote, y lo capturó la Inquisición y lo acusaron de hereje y lo llevaron a las cárceles de la Inquisición, donde estuvo preso de 17 años, de 1642 a 1659. Durante ese periodo escribió varias proclamas, una para pedir la independencia de la Nueva España, porque él quería ser rey de la Nueva España y quitar al rey de España, otra para, hablaba de que le pedía al rey Felipe IV de España ayuda para independizar a Irlanda, otra el Salterio, el Regio Salterio, en donde escribió 918 salmos en los que habla de muchísimos temas, inclusive de su vida. Él sabía muchas cosas, muchísimos temas: astronomía, astrología, defensa militar, era políglota, era filósofo, sabía Sagrada Escritura, una infinidad de temas. Pero también el grave problema de él es que estaba enfermo, era paranoico y maníaco depresivo, según una psiquiatra, Ernestina López, que lo menciona en uno de sus libros. Ahora, él está preso en la cárcel de la Inquisición, su caso llega al rey Felipe IV de España, lo juzgan, lo condenan a ir a galeras en 1652, no lo condenan y sigue preso. En 1650 se escapa de la cárcel de la Inquisición, fue el único que se escapó, y en lugar de irse a Veracruz, se va a la catedral, al Palacio Virreinal, a las calles de Tacuba, de Doncells y la Cruz de Talabarteros, a pegar unos desplegados en los que acusa a la Inquisición de rateros, crueles, venales, corruptos, que se explotaban a los presos. Lo capturan al otro día, lo vuelven a meter a la cárcel y está preso hasta el 19 de noviembre de 1659, en la que lo queman en el quemadero de la Inquisición, que estaba ahí atrás de la Alameda. Pero en 1655 quiere escaparse y lo hieren y queda muy grave y ya no puede salir de la prisión. Y entra a varias audiencias, él se defiende muy bien, pero después del segundo intento de huida ya queda muy dañado y ya no se defiende, y lo condenan a ser quemado como hereje el 19 de noviembre de 1659 en leña verde, porque no se arrepiente. Y sus cenizas son arrojadas a los canales que estaban alrededor de la Alameda. Pero como él trató de justificar a los indios, a los mestizos, a los negros, a los judíos portugueses, que estaban muy sojuzgados por los españoles, se lanza una proclama insurreccional de la Nueva España, se le considera precursor de la independencia, y como el general Vicente Riva Palacio se quedó con el archivo de la Inquisición para escribir el tercer tomo de México a través de los siglos, donde habla del periodo virreinal, encontró la historia de Guillén, escribe un libro, Guillén de Lampart, el impostor emperador de México, y le cuenta al general Porfirio Díaz de esta situación, y cuando construyen la columna de la Independencia, el general Díaz manda poner la estatua de Guillén de Lampart adentro del monumento a la Independencia. Es un cenotafio porque no hay nada ahí, porque lo quemaron, y se quedó ahí su estatua en el monumento a la Independencia, y se le considera precursor de la independencia por esa situación. Vamos, si usted conociera un poco más aspectos humanos de este ser atormentado, porque imagino que era un idealista de hoy, como los de hoy en día, esos chavos que de pronto levantan proclamas
y se rebelan contra todo. Bien dice usted, siempre fue muy joven, murió muy joven, por cierto. 44 años. Entonces, aspectos muy humanos de él, además de estas locuras de querer ser rey o emperador o lo que sea de estas nuevas tierras. Pues él era irlandés, los irlandeses son un pueblo muy simpático. Se fue a Inglaterra, ahí lo persiguieron porque habló contra el rey de Inglaterra, porque Inglaterra dominaba a Irlanda. Estuvo como pirata un tiempo, se fue a España, estudió en Salamanca y en Compostela, porque los irlandeses eran muy considerados en España. Tan es así, por ejemplo, en el siglo XIX, Leopoldo O'Donnell fue dictador de España, ya era de origen irlandés. Y el último virrey de México, Juan O'Donoghue O'Ryan, había nacido en Sevilla, pero era de origen irlandés. Entonces Guillén se da de alta como militar, pelea en la Guerra de los 30 años, en la batalla de Nordlingen, que fue la más importante de la Guerra de los 30 años, y en el sitio de Fuenterrabía, y luego se viene a México dicen que como cocinero en el cortejo del virreinal del virrey Diego López Pacheco. Y está aquí en México, tiene problemas económicos, junta con gentes que no son muy deseadas. Él se preocupa por los indios, por los mestizos, por los esclavos negros, y empieza a convivir con ellos y se junta con una persona que consumía peyote, y por eso lo detienen, lo acusan de hereje y lo mandan a la cárcel. Pero él sí se preocupa también por los judíos, porque en el libro de Andrea Martínez Barax, un rebelde irlandés en la Nueva España, comentan que los tormentos que le daban a los judíos por ser judíos, ¿no? Y portugueses. Entonces él está siempre con las clases oprimidas. Él es un hombre de buenas costumbres, de buenas ideas, y precisamente en la proclama insurreccional quiere quitar a los españoles para liberar de las opresiones a los indígenas, a los mestizos y a los esclavos negros, y él hacerse rey de México. Personas, pero muy pocas. Él decía que podía levantar a 300 esclavos, a 400 mineros, a 300 mestizos, a algunos indios, pero pues realmente no tenía muchos seguidores. Riva Palacio escribió esa de Don Guillén de la Paz, rey de México, un impostor rey de México. Luis González Obregón escribe también sobre él. Luis González Obregón escribe en 1908 Don Guillén de Lampart, la Inquisición y la Independencia en el siglo XVII. Don Artemio de Valle Arizpe escribe el libro Inquisición y Crímenes. Javier Mesa de la UAM, ya es más moderno, escribe El Laberinto de la Muerte, Guillén de Lampart y la Inquisición. Andrea Martínez Barax escribió Don Guillén de Lampart, hijo de sus hazañas y un rebelde irlandés en la Nueva España. Andrea es la esposa de Enrique Krause, por ejemplo. La psiquiatra Ernestina Jiménez Olivares escribe Psiquiatría e Inquisición, donde lo presenta precisamente como un paranoico y un maníaco depresivo. Ahora, lo torturaron, entonces, pues al final de su vida ya estaba muy lastimado. Imagínate las cárceles de la Inquisición, por lo que declara como eran terribles, ¿no? También Gonzalo Lizardo escribe Cristiano Desagravio y Retractaciones de Guillén Lombardo y las Memorias de un Basilisco. José Toribio Medina escribió la historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, donde habla del proceso de Don Guillén. En 1919, Johnston Macaulay escribe A Curse of Capistrano, la maldición de Capistrano, donde surge el zorro. Diego de la Vega, que se supone la historia del zorro está basada en Don Guillén de Lampart. Fabio Troncarelli escribe La Espada y la Cruz, donde también exhibe una analogía entre el zorro y Don Guillén. Como verás, pues sí hay. Raúl Salinas de Gortari escribe recopila un libro de 1000 páginas, Guillén de Lampart, un reclamo de justicia. Entonces, como verás, pues hay. Guillén de Lampart fue perseguido y capturado por la Santa Inquisición, de la cual logró huir tras 8 años de cautiverio. Había preparado varias versiones de una querella contra los inquisidores, que clavó en las puertas de la catedral y otros sitios concurridos. Sin embargo, pronto fue recapturado. Pintó unos 800 salmos sobre telas que conseguía, preparando tinta con restos de ceniza y cacao. Acusado de hereje, apóstata y sectario, murió en la hoguera de la Inquisición en 1659.
Lo que pasa es que viene a la Nueva España, no era México, la Nueva España, Ujú. y él trata de ayudar a las clases oprimidas, o sea, a los indios, a los mestizos, a los esclavos negros y a los criptojudíos, que estaban pues sojuzgados por la corona española, ¿no? Y eso lo convierte fraternalmente parte de nuestro pueblo, porque la mayor parte de los habitantes de la Nueva España eran de esos grupos sociales, ¿no? Entonces, él no va a pugnar por salvar a los ricos, sino a las clases oprimidas, ¿no? Eso es lo que yo creo que lo ayuda mucho. Sabemos, porque fue en 1600, estamos en el año 2100, llevan 500 años. No sabemos si realmente tuvo descendencia, porque él, acuérdense que él andaba en ciertas clases sociales, entonces, pues si tuvo un hijo con una indígena o con un mestizo o con una mujer de color, lo más probable es que lo hayan segregado por la situación de las clases que había en ese entonces, que eran mucho más marcadas que ahora, ¿no? Antes de Porfirio Díaz, a una referencia haya existido en otros tiempos, no sé, que haya conocido su historia, Miguel Hidalgo, Morelos, No, Iturbide. No creo, porque no tenían acceso a los archivos de la Inquisición. Riva Palacio tuvo los archivos y los revisó y encontró el caso, pero los demás, la Inquisición era muy cerrada, no era tan fácil que tuvieran acceso a sus archivos. ¿Se hubiera perdido la memoria de este hombre? Entonces, de no ser por este otro, por Riva Palacio. Exactamente. Si no le hubieran dado la importancia para escribir el México a través de los siglos, el tercer tomo, que era en la época virreinal, nunca nos hubiéramos enterado de su vida. ¿Cuál sería, al final, el legado que deja este hombre y para usted, cuál es su experiencia de conocerlo y tratarlo, maestro? Pues el legado que pugnó por la libertad de las clases oprimidas. Y a mí se me hace un hombre noble al respecto, que siempre luchó por sus ideales, no se dejó vencer por la tortura, por el tormento, y hasta el último momento siguió sus ideales, y tan es así que lo quemaron vivo, no se arrepintió. Don Vicente, no es cierto, escribió Calvario y Tabor, Casada Virgen Monja Casada Virgen Madre, Memoria de un impostor. Don Guillermo de la Paz, emperador de México. También escribió Los Piratas del Caribe, escribió Las Dos Emparedadas. Se especializa mucho en novelas de la época de México colonial. Entonces, él le dieron la atribución de escribir el tercer tomo de México a través de los siglos. Y en ese tercer tomo era sobre la época colonial, y encontró el artículo sobre todos los programas de Don Guillén y escribió un libro, Las Memorias de un Impostor, Don Guillén en la Patria y de México. Y en ese libro, don Vicente le echa crema a sus tacos, como se dice vulgarmente, y lo hace que se busca hasta la virreina, que tenga aventuras galantes y muchísimas cosas. Y en el segundo tomo, son dos tomos, lo consiguen en volúmenes, no es comercial, 120 pesos. No me dan conocer. Y en el segundo tomo viene el proceso de Don Guillén completito. Ahí está Don Guillén. No se sabe, era un hombre joven, murió de aproximadamente 44 años. No, más. 44, sí. 44 años. Y leña verde. No se repite. Inclusive, estaba tan canija la cosa que los quemaban en efigie. O sea, hacían una efigie de Juan Pérez, hereje, y lo quemaban. Y si ya estaban muertos, sacaban los huesos y los quemaban. O sea, eran... Ay, por cierto, cuando lo ejecutan, como había escrito contra la Inquisición, le amarran la mano derecha le ponen un grillete y lo amarran a un poste para que sufriera más, y le ponen una mordaza porque estaba despotricando contra la Inquisición. Así que... Entonces, que se hizo el Festival San Patricio, ya llevamos 10 años de conmemorar su nacimiento, que es el 17 de marzo, es la fecha del Santoral, y es muy importante para la comunidad irlandesa, porque el batallón San Patricio peleó en la guerra contra los Estados Unidos, apoyando al ejército mexicano, y dio sus vidas
precisamente aquí atrás, aquí afuera de la iglesia, del Museo de la Casa del Risco, para ayudar a liberar o a ayudar a los mexicanos a combatir a los invasores. Entonces, en conmemoración a esa ayuda, desde hace 10 años se organiza el desfile de San Patricio, que en todo el mundo se celebra, en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en San Francisco, en todas las ciudades importantes de muchos países se celebra, puesto que aunque son 6 millones de irlandeses en la isla, hay más de 100 millones de descendientes irlandeses en todo el mundo. Porque ha habido como la diáspora de los judíos, la diáspora de los irlandeses. Ya están por todos lados: Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Sudáfrica, en el territorio, en España, en Francia, en Austria, en todos lados están, por todos lados hay irlandeses. Mi bisabuelo Luis Mayer llegó en el 31 de diciembre de 1863 a México, procedente de Milán. Ellos eran austriacos, pero el norte de Italia, el Piamonte, Venecia y todo eso pertenecieron al Imperio Austrohúngaro. Y él llegó a México cuando Maximiliano era todavía no llegaba él, pero ya se consideraba el emperador de México. Pero ellos eran austriacos. Y la conexión con los irlandeses, pues de amistad. Yo desde 1994 yo he asistido a los eventos de la comunidad irlandesa aquí en México, cuando todavía el señor Rómulo Farrell, en paz descanse, era el cónsul honorario de Irlanda aquí en México. Luego ya llegó el embajador Art Agnew, que fue el primero, y ya ha habido varios, hasta ahora está Rory O'Burka, y he tenido contacto con ellos y entré a la Ilustrísima Orden de San Patricio, que es una orden de caballería que se creó en Irlanda y que aquí nuestro amigo Stephen Murray la revivió con algunas personas. Tuve el honor de ser considerado, algunas personas de aquí de México, ya somos 40 y aquí estamos.